Qué bueno que esté con nosotros acá en Mujeres del 2000. Si se acaba de poner en sintonía, bienvenido, por supuesto. Y vamos a continuar con un tema muy importante, la hiperactividad. Su diagnóstico, bueno, sus síntomas y su tratamiento. Es fundamental para saber y poder ayudar al niño o a la niña que padece de esto. Pero tenemos a una experta y esa es la licenciada Michelle Kronever. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. Así es, para darle continuidad al tema que estábamos conversando sobre la hiperactividad, es muy importante recordar que según las estadísticas en nuestro país existen 4.000 niños diagnosticados hasta el momento con este trastorno de conducta. Por eso es muy importante saber qué hacer si empezamos a observar esas cosas que nos pueden preocupar y que a dónde debemos acudir. Para hacer un recuerdo y para hacer un resumen un poquito claro, para recordar y refrescar sobre qué era la hiperactividad. Bueno, primero es un trastorno de conducta. Ahora, todos los niños y las niñas son hiperactivos, eso es parte de su desarrollo. Es normal que un niño sea curioso, que sea inquieto, que esté constantemente tal vez en movimiento. Ahora, si esto se da sin ninguna causa aparente, entonces es importante identificar si no es un trastorno de conducta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me doy cuenta que tal vez es un momento de reposo, pero mi hijo no o mi hija no está en reposo, entonces ya es una llamada de atención. Si está dentro del aula y mi hijo y mi hija está en constante movimiento, moviendo sus manitas, sus piecitos, o inclusive que se levanta de forma abrupta, impulsiva, sin ningún tipo de estímulo previo, también es una llamada de atención. Si los niveles de concentración, o los periodos de concentración son muy cortos para su edad, también debo prestar atención porque pueden ser consecuencia también de un exceso de hiperactividad. La hiperactividad no es algo voluntario, no es que el niño quiera ser hiperactivo. Inclusive cuando uno conversa con muchos de estos pequeñitos y pequeñitas dicen, yo trato mamá, yo trato papá, pero no puedo, es más fuerte que yo. Inclusive existen y les provoca muchísima frustración porque se proponen, tienen realmente la voluntad y la motivación para hacerlo. Inclusive muchos padres les dan premios y les dicen, si usted logra mantenerse sentado en la clase, le vamos a dar un premio específico. Y el niño realmente tiene el deseo de hacerlo, pero es más fuerte que él porque es una condición neurobiológica justamente. Entonces tiene que ver con los impulsos dentro de los neurotransmisores en nuestro cerebro que provoca justamente un exceso de actividad y el cuerpo responde a este exceso de actividad. Entonces, cuando yo me doy cuenta que también, por ejemplo, mi hijo o mi hija en los periodos de sueño no tiene tranquilidad, es muy inquieto, se mueve muchísimo, constantemente, en estos momentos también eso es una señal y una llamada de alerta. ¿A quién debo acudir? ¿Al neurólogo o al psicólogo clínico? Se debe hacer una exploración, ojalá se mande a alguien a hacer una observación, no solamente en la casa, sino también en la escuela. Es muy importante ver al niño y a la niña en su ambiente, porque no es lo mismo, y justamente una de las quejas de los padres o de los docentes es, no es lo mismo tener al niño o a la niña en el consultorio, uno a uno, en un espacio controlado, donde inclusive es muy fácil disminuir esos estímulos que le pueden provocar esa hiperactividad, y entonces, pues decir, claro, no tiene los rasgos suficientes o los rasgos principales. Por eso es que hay que ir al ambiente del niño, mandar a alguien o ir personalmente el especialista a la institución donde estudia para poder observarlo. Después es muy importante también observarlo en el consultorio, aplicarle pruebas a nivel conductual, a nivel cognitivo. No existen, como lo mencionábamos en el programa pasado, ninguna prueba específica que determine que si un niño es hiperactivo o no, pero todo el conjunto de pruebas y la observación cualitativa y los métodos clínicos me van a ayudar a mí a determinar si mi hijo o mi hija tiene hiperactividad como un trastorno de conducta. Una vez que esto sucede, es importante tener un apoyo por parte de un neurólogo para determinar si necesita o no un medicamento que lo ayude a mejorar esos periodos de atención y a controlar esos impulsos y su hiperactividad. Con respecto a la medicación existe mucha controversia. Muchos padres dirán, yo no estoy de acuerdo con esto, o algunos dirán sí, otros del todo dicen, no, jamás, yo nunca. Bueno, hay muchas alternativas, también existen las alternativas a nivel psicológico, como es el apoyo cognitivo-conductual, el tratamiento dentro del consultorio. ¿Qué se hace? Un entrenamiento justamente en esas habilidades que debemos mejorar, como mantenerse sentados, seguir instrucciones,
mantener también orden a la hora de trabajar, y esto me va a ayudar a mí a aumentar esos periodos de atención. Esto se hace justamente en el consultorio. Una vez que se practica a nivel terapéutico con un psicólogo o una psicóloga, entonces las recomendaciones se deben practicar también en casa. Por ejemplo, es muy importante seguir una estructura. Si dentro del consultorio el niño llega, se sienta, inicia un periodo de trabajo y lo termina, en casa también deben darse sus periodos de inicio y de finalización de trabajo. Por ejemplo, otro momento donde podemos ayudarlos a mantenerse en un espacio determinado, sentados, que es una de las cosas que es que me cuesta mucho que se mantenga sentado o sentada, es a la hora de comer o a la hora de mirar televisión también. Probablemente uno, pues, porque dice, bueno, voy a dejarlos tranquilos para que descansen, pero es que si no les ayudo a controlar ese exceso de hiperactividad, después en periodos donde sí necesito que se controlen, no lo voy a lograr. Entonces hay que aprovechar esas cosas que normalmente son parte de la rutina para entonces darles instrucciones de cómo deben controlar, y inclusive el niño y la niña llega un momento en donde ya ellos se identifican y dicen, mamá o papá, estoy muy hiperactivo, necesito tener un tiempo de recreo o un tiempo de descanso que me ayude a mejorar esos periodos. Y es fundamental un buen diagnóstico, ¿verdad? Como dice usted, toda esa batería de pruebas y de observación que son fundamentales, porque no necesariamente puede ser una hiperactividad, puede ser que ¿qué se puede decir? Ese exceso de energía o esa desatención sea generada, por ejemplo, por una dislexia, ¿verdad? Que si no se observa bien, eso es un problema muy grande y después pueden haber consecuencias porque el chico no se le está tratando con lo que realmente se le necesita ayudar. Porque no es una enfermedad, sino simplemente es como una manera de aprender diferente. Exactamente, y es muy importante, como lo dice usted, Manuel, hacer un diagnóstico acertado. Y definitivamente en 1 o 2 sesiones no hacemos un diagnóstico acertado. Es muy importante, ahora estamos hablando de la hiperactividad, pero existen un montón de diferentes características en los niños y las niñas que me pueden confundir o que nos pueden confundir. Y una etiqueta mal dada o un diagnóstico equivocado puede ser el error más grave que podemos cometer. Sí, es fundamental. Cuando el diagnóstico es acertado, empezamos a ver resultados positivos. Por eso es importante que si usted nota que tal vez se le ha dado un diagnóstico a su hijo y a su hija, pero no hay mejoría, algo no está funcionando y las cosas no caminan, hay que hacer un cambio y hay que buscar un especialista que ayude realmente a dar con eso y determinar qué es lo que está sucediendo. Exactamente, si los resultados nos van a decir si es un buen diagnóstico o no, si ya el niño está en tratamiento. Muchísimas gracias, Michelle. Con mucho gusto, Maure. Y ustedes no se olviden, pueden repasar esta entrevista en mujeresdel2000.tv y además está el teléfono de la Clínica Kroneberg, 2283-0278, para que ustedes sugieran temas a la licenciada y así podamos abordarlos aquí en el programa. Muchísimas gracias de nuevo, Michelle. Y ustedes no se vayan, claro que no, hay mucho más de Mujeres del Domingo.